En mi opinión, este es el pasaje más importante que trata sobre el rapto. What the church needs to know Lo que la iglesia debe saber is found in 2 Thessalonians chapter 2, se encuentra en segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, verses 1 through 7. versículos del 1 al 7. So let's begin immediately. Así que empecemos de inmediato. Of course, Paul is speaking, Por supuesto, Pablo hablando. and when we look at the first word in verse 1, Y cuando vemos la primera palabra en el verso 1, it's the first word in Spanish or English, es la primera palabra en español o en inglés. but in Greek, Pero en griego, this word can never begin a sentence. esta palabra nunca puede iniciar una oración, It is a conjunction. porque es una conjunción. There's two different conjunctions in the Greek language. Y hay dos conjunciones distintas en el idioma griego. One unites two similar things. Una es para unir dos cosas semejantes, This is not that conjunction. pero esta no es esa conjunción. This speaks of two things Esta habla de dos cosas that are in conflict with each que están other. en conflicto unas con otras. Now, we're in chapter 2. Estamos en el capítulo 2, If you go to chapter 1, y si vas al capítulo 1, it speaks about difficult times. hablará sobre tiempos difíciles. We have that word thalipsis for persecution. Veremos esa palabra de elipsis para persecución. We see in the first chapter, Vemos en el primer capítulo this church at Thessaloniki, que esta iglesia en Tesalónica it is suffering. está sufriendo. But when we come to chapter 2, Pero al llegar al capítulo 2, we're dealing with a different issue. vamos a lidiar con un asunto totalmente diferente. He's not talking any longer about persecution. Ya no vamos a ver de persecución, There's a different subject. sino que hay un tema distinto. That's why this conjunction is so important. Por esto esta conjunción inicial es tan importante. What does Paul say? ¿Qué dice Pablo? I would translate it, but Lo traduciré así. Pero something is different that's going to be taught. algo distinto será enseñado. He says, but we beseech you, brethren. Pero les rogamos, hermanos. So he's making a strong request. Así que le está haciendo una fuerte petición. Who's he speaking to? ¿A quién les está hablando? Well, it literally means brothers and sisters. Bueno, literalmente significa hermanos y hermanas. Whenever we see that word in the Bible, Siempre que veamos esta palabra en la Biblia, it tells the reader that we're speaking about the church. le dice al lector que estamos hablando sobre la iglesia. That's who Paul has a sincere request for. Y para ellos es para quienes Pablo tiene esta sincera petición. What is he speaking about? ¿De qué está hablando? Well, keep reading in verse 1. Sigamos leyendo 2 Tesalonicenses 2:1. Concerning the coming of our Lord Messiah Yeshua. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Now, when we look at this word for coming, Cuando vemos esta palabra para venida, it's used not only for the rapture, no solamente se utiliza para el rapto, but also for the second coming. sino también para la segunda venida. At this time, we do not know what he's speaking of. Y hasta este punto no sabemos de cuál de las dos habla. What is the subject of this passage? ¿Cuál es el tema de este pasaje? Is it the rapture ¿Es acaso el rapto or is it the second coming? o es la segunda venida? Well, as we continue on in verse 1, Si seguimos leyendo el verso 1, we have our answer. encontraremos la respuesta. He says, and our gathering together. Dice nuestra reunión conjunta. Now, if you look at it in Spanish Si lo ves en español or in English o en inglés or in any o en language, cualquier otra traducción, you miss out on something. te perderás de algo. There's something that is repetitive. Hay algo repetitivo. What is that? ¿Cuál será? He says, our gathering together Dice nuestra reunión conjunta unto, con, that word is found twice. y esa palabra se encuentra dos veces. It's a prefix for the verb, Es un prefijo para el verbo and it's also a preposition. y también es una preposición. Now, people will tell you that's not good Greek, Y la gente te dirá, pero eso no es un buen griego, but it makes good theology. pero eso nos ayuda a tener una buena teología. What is this speaking about? ¿De qué está hablando esto? Our gathering together unto him. De nuestra reunión con Él. What is this speaking of? ¿De qué habla esto? Now we know. Ahora sabemos.
It is about the rapture, Esto habla sobre el rapto, where he is going to gather us unto himself. cuando Él nos reunirá consigo mismo. This is not the second coming. Esta no es la segunda venida. Let me give you a verse of scripture. Te daré un versículo que lo prueba. In 1 Thessalonians chapter 3 Primera a los Tesalonicenses capítulo 3, and verse 13, verso 13. it speaks about the second coming. Allí habla de la segunda venida. And what does it say? ¿Y qué dice? That we are going to be coming with him. Que nosotros vamos a venir con Él. See, the church doesn't get ready for the second coming. Verán, la iglesia no tiene que prepararse para la segunda venida. Remember what we've already learned. Recuerden lo que ya hemos aprendido. Messiah has made a promise El Mesías hizo una promesa, that where he is, que donde Él esté, we will be nosotros estaremos always. siempre. So once he takes us in the rapture, Así que una vez que Él nos toma en el rapto, we will forever be with him. vamos a estar para siempre con Él. So we don't have to get ready for the second Así que coming. no tenemos que prepararnos para la segunda venida. When he comes, Cuando Él venga, all the saints will be coming with him. todo el que ha sido salvo vendrá con Él. So this tells us that we're speaking about the rapture. Así que este versículo nos indica que estamos hablando del rapto. Now, what else does he say? ¿Qué más dice? Look at verse 2. Verso 2. For you do not be quickly shaken No se dejen rápidamente sacudir from your perspective. de su perspectiva. Now, this is a word for mind. Esta es una palabra para la mente. When these things begin to happen, Cuando estas cosas empiecen a ocurrir, don't change your opinion. no cambien de opinión. What Paul taught about the rapture, Lo que Pablo enseñó sobre el rapto it is truth. es verdad. It's not going to change. No va a cambiar. Don't let difficult times No dejen que las dificultades change your perspective. cambien su perspectiva. So he says, for you not to be quickly shaken Dice, para que no sean fácilmente movidos from that perspective, de esa perspectiva, nor to be troubled. ni entren en problemas, ni se turben. Now, what's he speaking of ¿De here? qué está hablando aquí? We can have assurance. Que podemos tener seguridad. There's no reason to let difficult times shake you. No hay razón para permitir que las dificultades nos hagan sacudir. Don't let them trouble you. No permitas que te metan en problemas. Why? ¿Por qué? Because we have a wonderful promise. Porque tenemos una hermosa promesa. In Titus chapter 2 En Tito capítulo 2, and verse 13, verso 13, we don't find the word rapture, no encontramos la palabra rapto, but that's what Paul is speaking of. pero eso es de lo que Pablo está hablando. He calls it our blessed hope. Él lo llama nuestra esperanza bienaventurada. The rapture gives us hope, El rapto nos da esperanza and it's a blessing, y es una bendición and it's ours. y es nuestra. No one else is going to be part of it, Nadie más formará parte del rapto, but only the church. solamente la iglesia. And then notice what he says. Y noten lo que dice. Not by some spiritual happening, Ni siquiera por un acontecimiento espiritual, nor by some word, ni por ninguna palabra, or even by some epistle, ni por ninguna carta, as though from us. como si fuera nuestra. Now, what are we talking about here? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Now, this is where it becomes Y interesting. aquí es donde se vuelve más interesante. Now, we were talking about this verse earlier today at lunch, Durante el almuerzo hablábamos sobre este versículo. and we are told that this version that most of us use, Y se nos ha dicho que esta versión que la mayoría utiliza, what's it called, Joseph? ¿cómo se llama, José? The 1960. La versión Reina Valera de 1960. I asked Joseph. I heard you. I read his lips. If you look at the end of verse 2, Si ves al final del verso 2, I believe in your Bible, creo que en tu Biblia, it says the day of the Lord. dice el día del Señor. Is that true? Yes. That's not what it says Eso in no, Greek. eso no es lo que dice en griego. That's not what the Texas Receptive says. No es lo que dice el Textus Receptus. What does it say there? ¿Qué dice aquí? As though the day of Christ has come. Como si el día de Cristo ha venido. The day of the Lord El día del Señor and the day of y el Christ día de Cristo is not the same event. no es lo mismo. Now, when we look at the day of the Lord Cuando vemos el día del Señor from the perspective of the Old Testament, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, and it appears numerous times there, y aparece allí numerosas veces, what's it speaking of? ¿de qué habla? A day of God's wrath. Del día de la ira de Dios. Now, there is a sign for the rapture. Hay una señal para el rapto. Did you know that? ¿Lo sabes?
The Bible teaches it. La Biblia lo dice. In fact, we see it in two places. De hecho, lo vemos en dos lugares. We see it in Joel chapter 2 Lo vemos en Joel capítulo 2 and also in the book of Revelation in chapter 6. y también en el capítulo 6 de Apocalipsis, When the wrath of the Lamb is announced. cuando la ira del Cordero es anunciada. Notice, it's not the wrath of God. Noten que no se llama la ira de Dios. Who's going to be pouring out the judgment? ¿Quién será quien derrame el juicio? Christ is. Cristo. It's the wrath of the Lamb. Es la ira del Cordero. And what is the sign of that? ¿Y cuál es la señal? Well, if you look at Revelation chapter 6, Bueno, si ves Apocalipsis capítulo 6, towards the end of that sixth seal, hacia el final del sexto sello, we have the sign of the rapture. tendrás la señal del rapto. It says the sun will become dark Dice que el sol se oscurecerá and the moon will become red like blood. y la luna se volverá roja como sangre. When? ¿Cuándo? Before the day of the Lord. Antes del día del Señor. That's what Joel tells us. Eso es lo que dice Joel. So we know something. Sabemos algo. I've said it several times. Lo he dicho bastante. The church will never experience God's wrath. La iglesia nunca experimentará la ira de Dios. Why not? ¿Por qué no? Because when Christ was crucified, Porque cuando Cristo fue crucificado, He took all the judgment of God for us. Él tomó sobre sí todo el juicio de Dios para nosotros. When He died, Cuando Él murió, we died. nosotros murimos. And when He was made risen from the dead, Y cuando Él fue hecho resucitar de entre los muertos, we will be too. nosotros también resucitaremos. He's our example. Él es nuestro ejemplo. So there's a sign for the rapture. Así que hay una señal para el rapto. That sign announces the day of the Lord, Esa señal anuncia el día del Señor, God's judgment, el juicio de Dios, His wrath. su ira. But Pero when you look at the Gospel of Matthew cuando vemos el Evangelio de Mateo, and chapter 24, capítulo 24, it speaks about the sign of the second coming. se habla de la señal de la segunda venida. They're similar but different. Similar pero diferente. The sun will again be dark, El sol nuevamente será oscuro, but it says the moon will not give its light. pero dice que la luna no dará su luz. The sign of the second coming La señal de la segunda is that venida the sun becomes dark es que el sol se oscurece like sackcloth. como silicio. That's a call to repentance. Ese es un llamado al arrepentimiento. And the moon will not give its light. Y la luna no dará su luz. Both the sun and the moon are dark. Sol y luna serán oscuros. But when the rapture is Pero about to en happen, cuanto al rapto, cuando vaya a suceder, the sun will be dark, el sol también estará oscuro, but the moon will be red like blood. pero la luna estará roja como sangre. Two different signs Son dos señales distintas for two different events. para dos eventos distintos. Look at the end of verse 2. Veamos el final del verso 2. As though the day of Christ has come. Como si fuese que el día de Cristo ha venido. Now that term, the day of the Christ, Ese término, el día de Cristo, or the day of the Lord Jesus Christ, o el día del Señor Jesucristo, that is a term es un término that refers to the rapture. que se refiere al arrebatamiento. Whenever you look at that term, Siempre que veas ese término, it always announces good news. siempre es para anunciar buenas noticias. For example, in Philippians 1:6, Por ejemplo, Filipenses 1:6 says, the good work that God has began in you, dice, la buena obra que el Señor ha empezado en ti, He is faithful to complete it. Él será fiel en completarla. What is He going to complete His work? ¿Dónde completará esa obra? The Bible says, in the day of Christ. ¿Cuándo lo hará? En la Biblia dice en el día de Cristo. What's the day of Christ? ¿Qué es el día de Cristo? It's the rapture. Es el rapto. What is the church going to receive at the rapture? ¿Qué recibirá la iglesia en el rapto? A new body. Un nuevo cuerpo. Not just any type of Y body. no es cualquier clase de cuerpo. A body that has been perfectly designed Es un cuerpo perfectamente diseñado for eternity para la eternidad in the kingdom of God. en el reino de Dios. So we know something. Sabemos algo. It speaks about the rapture at the end of verse 2. Se habla del rapto al final del verso 2. The day of Christ. El día de Cristo. Now let's move to verse 3. Ahora avancemos al verso 3. It says, let no one deceive you Dice, nadie les engañe by any means. de ninguna manera. Then we're told something. Y luego se nos dice algo. Because that day shall not come Porque ese día no vendrá until something happens first. hasta que algo ocurra primero. What's the subject?
¿Cuál es el tema? What is that day? ¿Cuál es ese día? We're speaking about the rapture. Estamos hablando del rapto. And what the scripture says, Y lo que dice la escritura, this is Paul speaking, y este es Pablo hablando, what he writes, I believe, cuando él escribe, yo creo, and so should you. y también tú deberías creer. Paul writes truth. Pablo escribe la verdad. His words do not originate with himself. Sus palabras no se originan en sí mismo. How does scripture come into being? ¿Cómo sucede la escritura? The Holy Spirit inspired holy men to write truth. Por la inspiración del Espíritu Santo en hombres santos para inspirar la escritura. So look at verse 3. Así que veamos el verso 3. Don't let anyone deceive you by any means, Que nadie los engañe de ninguna manera, because that day will not come. porque ese día no vendrá. What day? ¿Cuál día? The rapture. El rapto. Until something happens first. Sin que primero pase algo. What is that? ¿Qué dice? The apostasy. La apostasía. Now, what is that word? ¿Qué significa esa palabra? When we look at that same word in other locations that it appears, Cuando miramos esta misma palabra en otros lugares de la Biblia, it's related to heresy. se refiere a la herejía. Something that is taught Algo que es enseñado, that is not true. pero que no es verdad. Now, it's a falling away. Es una caída, It's a falling away from that which is good apartándonos de aquello que es bueno to that which is not good. para caer en algo que no es bueno. If you look, for example, to Matthew chapter 5 Si te vas, por ejemplo, a Mateo 5, and verse 31, verso 31, there it's speaking about divorce. allí se habla del divorcio. Now, when you look at it in the original language, Cuando lo ves en el idioma original, remember what Messiah is saying? ¿recuerdan lo que el Mesías estaba diciendo? It says, according to the law of Moses, Decía que de acuerdo a la ley de Moisés, if a man divorces his wife, si un hombre se divorcia de su esposa, I appreciate the pastor's statement today. y me encanta lo que dijo el pastor hoy, Marriage is a good el relationship. matrimonio es una relación buena, It is a biblical covenant. es un pacto bíblico. And just like any covenant, Y así como cualquier pacto, there's one primary purpose. hay un propósito principal, That God uses your marriage que Dios use tu matrimonio to bring glory to para himself. darle gloria a Dios. That's the purpose of marriage. Ese es el propósito del matrimonio. It's not to be happy. No es ser felices, It's not because that one makes you joyful. no es porque tu pareja te hace feliz. You marry Tú te casas in order to glorify God, con el objetivo de glorificar a Dios, to be a testimony de ser un testimonio of his lordship over your de marriage. su señorío sobre tu matrimonio. And in Matthew chapter Y en 5, Mateo 5, verse 31, verso 31, Messiah is quoting Moses. el Mesías está citando a Moisés. If a man divorces his wife, Si el hombre se divorcia de su esposa, let him give her a certificate of divorce. que le dé un certificado de divorcio. Now, in Hebrew, En hebreo that is called a sefer kritut. es un sefer kritut, es la palabra en A hebreo. sefer is a document, Sefer es documento and the word y kritut la palabra kritut is a cutting. es cortar. It is a cutting up of the covenant. Es un corte del pacto. But when we look at it in the Greek language, Pero cuando lo vemos en el idioma griego, he uses that same word for se apostasy, utiliza esta misma palabra para la apostasía, for that divorce decree. para ese documento de divorcio. What's he saying? ¿Qué está diciendo? Divorce is not good. Que el divorcio no es bueno. It's falling away from something that is good. Es una caída de algo que es bueno So that's apostasy. y eso es la apostasía. So before the rapture, Así que antes de que ocurra el rapto, there must come an apostasy first. debe venir primero la apostasía. Now, let me ask you a question. Les hago una pregunta. I believe even today, Creo que incluso hoy en día we are seeing apostasy in the church. estamos viendo la apostasía en la iglesia. Much of the church is confused. Gran parte de la iglesia mundial está confundida. You go and minister in Europe, Si tú vas y ministras en Europa, and many churches en muchas iglesias embrace homosexuality. estarás viendo que aceptan la homosexualidad. God calls it an abomination, Dios llama a eso una abominación. and much of the church thinks it's love. Pero muchas personas en la iglesia piensan que eso está permitido. The church is confused. La iglesia está confundida. And we see greater heresy being brought about in the church Y today. vemos más y más herejía creciendo en la iglesia hoy. This is this apostasy. Eso es esta apostasía.
But there's another reason for apostasy. Pero hay otra razón para la apostasía. There's a purpose here. Hay un propósito aquí. When the church becomes enough corrupt, Cuando la iglesia se vuelva lo suficientemente corrupta, what is this apostasy going to bring about? ¿qué producirá esta apostasía? The revealing of the man of sin. La manifestación del hombre de pecado. Now, that's speaking of the Antichrist. Esto nos habla del anticristo. He is called in several places Él es llamado en muchos lugares the man of sin. el hombre de pecado. But if you keep reading in this verse, Pero si sigues leyendo en este verso, he is also called a son of destruction. él también es llamado el hijo de destrucción. Do you understand the biblical message? ¿Entiendes el mensaje bíblico? What does sin produce in our life? ¿Qué produce el pecado en nuestra vida? Doesn't matter what sin, No importa qué pecado how sea, small it may be. cuán pequeñito sea. When you're living in sin, Si vives en pecado, what should you expect? ¿qué debes esperar? Destruction. Destrucción. He's called here the man of sin Él es llamado aquí el hombre de pecado and the son of destruction. e hijo de destrucción. Sin always brings about destruction. El pecado siempre trae como resultado la It destrucción. doesn't build up, No nos edifica, it doesn't edify, no nos hace crecer, it tears down. nos derriba. Now, keep reading. Sigamos leyendo. Look at verse 4. Verso 4. Now, I made mention to you earlier today Les mencioné antes hoy about the abomination of desolation. sobre la abominación desoladora. Now, we're going to learn exactly what that is. Vamos a aprender exactamente de qué se trata. The abomination of desolation La abominación desoladora was done by the Antichrist, or will be done by the Antichrist. será ejecutada por el anticristo. Look at verse 4. Verso 4. Who is this Antichrist? ¿Quién es este anticristo? The one who opposes, El que se opone, he opposes everything that's of God. se opone contra todo lo que se llama Dios. And what does he want to do? ¿Y qué quiere hacer él? And exalt himself above all that is called God, Y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios, or anything that is worshiped. o con todo lo que sea digno de adoración. And what is this one going to do? ¿Y qué hará este sujeto? With the result that he is going to sit in the sanctuary of God. Con el resultado de que él se sentará en el santuario de Dios. Now, many Bibles will say the temple of God. Muchas traducciones dicen que es en el templo de Dios. Is that what your Bible says? Yes. That is not correct. Y no es correcto. It is not the word for temple. No es la palabra para templo. That would be the Greek word heron. Esa sería la palabra griega herón. This is a different Greek word. Pero esta es una palabra griega distinta. The word heron La palabra hirón means temple in a general sense. significa templo, pero en un sentido general. It's not very specific. No es muy específica. But the word that is used here Pero la palabra utilizada aquí refers to the Holy of Holies. se refiere al lugar santísimo. What's in the Holy of ¿Y Holies? qué está en el lugar santísimo? The primary vessel is this, El objeto principal dentro del lugar santísimo es este, the Ark of the Covenant. el arca del pacto. Let me give you a verse. Les daré un versículo. Numbers chapter 7 Números capítulo 7, and verse 89. versículo 89. You read that verse later today. Leerás este versículo más adelante hoy. What does it say? ¿Qué dice ese versículo? We find that Moses is dedicating the tabernacle. Allí está Moisés dedicando el tabernáculo. There's going to be new worship. Habrá una nueva adoración. So he goes in for a period of 8 days Así que él se va allí por un periodo de 8 días in order to dedicate the tabernacle. con el fin de dedicar el tabernáculo. And what happens? ¿Y qué ocurre? As he goes in on the last day, Cuando él va para allá en el último día, what does the scripture say in verse 89? ¿qué dice la escritura en ese verso 89? He hears the voice of God Que él oye la voz de Dios, speaking to him hablándole a él between the two cherubim desde dentro de los dos querubines on the mercy seat. que están en el propiciatorio, en la tapa del That cofre. is the covering for the Ark of the Covenant. Esa es la tapa que cubre el arca del pacto. What do we know about that place? ¿Qué sabemos sobre ese lugar? This is where the glorious presence of God dwelt. Que ese es el lugar donde habitaba la gloria de Dios. And what is the scripture ¿Y saying? qué dice la escritura? What is the abomination of desolation? ¿Qué es la abominación desoladora? When the Antichrist opposes everything of God. Cuando el anticristo se oponga a todo lo de Dios, He wants to exalt himself se va a querer exaltar a sí mismo over God and everything that's worshipped. por encima de Dios y de todo lo que se adora.
so that he sits in the sanctuary of God. de modo que se sienta en el santuario de Dios. And what does he want to do? ¿Y qué quiere hacer? He wants to manifest himself that he is God. Él querrá manifestar que Él es Dios. Now, that verse, 2 Thessalonians 2, verses 4 and 5, Ese versículo 2 de Tesalonicenses 2, 4 y 5 is very similar to another verse. son similares a otro verso. Write this verse down. Escribe este versículo. Daniel chapter 11, Daniel capítulo 11, verse 36. verso 36. What does it speak about there? ¿Qué dice allí? It's prophecy. Eso es profecía It speaks about a king y habla de un rey that is going to do what he wants to do. que va a hacer lo que Él quiera hacer. And he too is going to enter into the holy Y place también entrará en ese lugar santísimo in order to exalt con himself. el fin de exaltarse a sí mismo. What Paul does is this. Lo que Pablo hace es esto. He looks at that verse from Daniel chapter 11 Él mira ese versículo de Daniel 8 and he's telling us this is the abomination of y desolation. nos está diciendo, esta es la abominación desoladora. Look now to verse 5. Mira el versículo 5. He says, "Do you not remember when I was still with you, ¿No os acordáis que cuando aún estaba con ustedes, that these things I was speaking to you?" estas cosas yo les decía? Now, here again, when you look at it in the original language, Si ves esto en el idioma original, you learn something. aprendes algo. You see, this grammatical construction for the verb Esta construcción gramatical para el verbo is called the imperfect. es llamado el tiempo imperfecto. What is that? ¿Qué es eso? Whenever it's used in the scripture, Siempre que lo vemos en la escritura, it announces a change. anuncia que viene un cambio. When we see this, Cuando vemos esto, we should expect a change. debemos esperar un cambio. Look again at verse 5. Verso 5 de nuevo. Did I not tell you when I was still with you? ¿Acaso no les dije cuando aún estaba con ustedes Now look at verse 6. estas cosas? Ahora verso 6. In verse 6, we have a concept. En el verso 6 tenemos un concepto. And everyone wants to identify this one. Y todos quieren identificar esto. He's called the restrainer. Es llamado el que detiene. Now, when we look at it in the biblical Cuando lo language, vemos en el idioma bíblico, we find something that's significant. encontramos algo significativo. Something that is rare but not unheard of. Algo que es inusual, pero tampoco que nunca se ha dicho. Because in verse 6, Porque en el verso 6, this restrainer este que detiene is in the neuter gender. está en género neutro. But when we look at this same restrainer Pero cuando vemos a ese mismo que detiene, in verse 7, en el verso 7, he is in the masculine gender. está en género masculino. What does this tell us? ¿Qué nos dice esto? When we have the same Si entity tenemos a la misma entidad in two different genders. en dos géneros distintos. You know what that tells us according to Greek grammar? Conforme a la gramática griega, esto nos dice algo. We cannot identify the restrainer. Y es que no podemos identificar a quién es este que detiene. This is not the purpose for what Paul is writing. Porque ese no es el objetivo de lo que Pablo está escribiendo. And everyone wants to know who the restrainer is. Pero todo el mundo quiere saber quién es el que lo detiene. Well, let me tell you who it's not. Bueno, te voy a decir quién no es. You see, the first time it's neuter, La primera vez es neutro and second time it's y masculine. la segunda vez es masculino. That means it cannot be the church. Eso significa que no puede ser la iglesia. That's what I hear all the time. Y eso es lo que me dicen todo el tiempo. The restrainer is the church. El que lo detiene es la iglesia. And what's going to happen? ¿Y qué ocurrirá? The rapture is going to take place, El rapto ocurrirá and the church is going to be removed. y la iglesia será removida. Well, there's a problem with that. Pero hay un problema con eso. And what's that problem? ¿Y cuál es ese problema? When we look at the scripture, Cuando vemos la escritura, it does not contain the language of being removed. no contiene las palabras de que será removida. We'll talk about that in a moment. Pero ya vamos a explicar más eso. It says, and now Dice, y ahora, the one who restrains, aquel que retiene, you know. ustedes conocen. Doesn't mean that we know the identity, No significa que conocemos la identidad, but we know something else. sino conocemos algo más. His purpose. Su propósito. The call of the restrainer. El llamado de este que detiene. We never know its identity. Nunca sabemos su identidad, We know its purpose. pero sabemos su propósito. What does he do? ¿Qué hace él? He restrains this man of lawlessness Él detiene a este hombre de iniquidad from revealing himself de revelarse a sí mismo before the right time. que antes del tiempo correcto.
It is to teach us Esto nos enseña that it's God who's sovereign. que es Dios en su soberanía And nothing's going to happen y nada va a pasar outside of God's timetable. fuera del tiempo y el cronograma de Dios. God is in charge. Dios está a cargo. Look again at verse 6. Mira de nuevo el verso 6. And now, it that restrains, Y ahora, eso que detiene, you know, ustedes conocen, for the revealing of him in his time. para que se revele en su tiempo. Again, what do we know? De nuevo, ¿qué sabemos? That the restrainer reveals or restrains the man of sin, Que este que detiene al hombre de pecado, that Antichrist, ese anticristo, from revealing himself para que no se revele before God's time. antes de que Dios lo quiera. Now look at verse 7. Verso 7. For the mystery of lawlessness Porque el misterio de la iniquidad is already at work. ya está operando. Now, notice what's being emphasized. Noten lo que se está enfatizando. Lawlessness. Iniquidad. Now, when we talk about the law Cuando hablamos sobre la ley was never given as an instrument of salvation. La ley nunca ha sido dada como un instrumento para salvación, The law cannot save. porque la ley no puede salvar. What's the purpose of the law? ¿Cuál es el propósito de la ley? It teaches us what is right Nos enseña lo que es correcto and what is y wrong. lo que es incorrecto. It gives us a proper understanding of righteousness. Nos da un entendimiento correcto de la justicia. Those things that he commands us to do, Esas cosas que se nos ordenan hacer, if we do them, si las hacemos, we're demonstrating righteousness. estamos expresando justicia y rectitud. And those things that he says not to do, Y esas cosas que se nos ordenan a no hacer, God forbid if we do them, si nosotros las hacemos, we demonstrate unrighteousness. demostraremos iniquidad, injusticia. So the law defines righteousness. Así que la ley define lo que es la justicia. Doesn't make us righteous. No nos hace justos, It teaches us about righteousness. pero nos enseña sobre la justicia. Look at verse 7. Verso 7. For the mystery of lawlessness is already at work. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Only he who restrains now. Solo el que lo detiene ahora, Notice what the scripture says. noten lo que dice la escritura, This restrainer este que lo detiene, is restraining now. lo está reteniendo ahora. But notice how the verse ends. Pero noten cómo termina el verso. If we look at it literally, Si lo vemos literalmente, until from the midst dice que desde el medio, he is removed. él será removido. What does it mean? ¿Qué significa? Now, to give the right example, Para entender con el correcto ejemplo, it's not a taking away, no estamos hablando de it's not quitar, a removal, no es una remoción, but Einstein, walk to me. sino que voy a caminar hacia él. What this term means, Lo que este término significa it's one that is taken from the midst. es uno que es quitado del medio, It means to stand aside. es decir, que es echado a un lado. When the restrainer hears, Cuando el que lo detiene escuche it's time for the Antichrist to be revealed. que ha llegado el tiempo para que el anticristo sea revelado, He's not removed, él no será quitado, he simply stands aside. simplemente dará un paso a un lado. Why? ¿Por qué? Because things are according to God's time. Porque las cosas tienen que ir de acuerdo al tiempo de Dios. So, what can we expect? ¿Qué podemos esperar? We can expect two things. Podemos esperar dos cosas. First, Primero, we will never experience God's wrath. que nunca experimentaremos la ira de Dios. Secondly, Segundo, before the rapture takes place, que antes de que ocurra el rapto, there has to be the apostasy. tiene que suceder la apostasía. What is that purpose of the apostasy? ¿Cuál es el propósito de la apostasía? When the church gets enough corrupt, Que cuando la iglesia se corrompa lo suficiente, what it simply does is prophesy something. lo que simplemente se hace es profetizar algo. We see this happening today. Lo vemos que ocurre hoy. More and more of the church Más y más parte de la iglesia is turning away from biblical truth. se está apartando de la verdad bíblica. It's not speaking about losing your Y salvation. no estamos hablando de perder la salvación. It talks about a spiritually corrupt church Estamos hablando de una iglesia espiritualmente corrompida, that the Antichrist is going to exploit. a la cual el anticristo va a explotar. And what is he going to do? ¿Y qué hará él? When the time is right, Cuando el tiempo llegue, when the restrainer allows it, cuando el que lo detiene se lo permita, when he stands aside, cuando se dé un paso a un lado, that is going to allow the Antichrist eso permitirá que el anticristo to do the abomination of desolation. ejecute la abominación desoladora. And I want you to see something. Y quiero que vean algo.
When we look at Matthew 24, Cuando vemos Mateo 24, remember that verse we read earlier? ¿recuerdan el versículo que leímos antes? Verse 14. Versículo 14. What does it say? ¿Qué dice allí? There is a necessity, Dice que hay una necesidad, according to God's plans and de purposes, acuerdo a los planes y propósitos de Dios, that the gospel of the kingdom be proclaimed de que el evangelio del reino sea proclamado to all the nations a todas las naciones as a testimony to them. como testimonio para ellas. And then what are we told? Y luego, ¿qué se nos dice? The end will come. Que el final vendrá. Then the next thing that Messiah says, Y lo siguiente que dice el Mesías, that was in Matthew 24, verse 14. eso en Mateo 24, 14. When we look at Matthew 24, verse 15, Cuando pasamos al verso 15, what does Christ speak about? ¿de qué habla Cristo? A very important event. De un evento muy importante, The abomination of desolation. la abominación desoladora. We learn today what it is. Aprendimos hoy de qué se trata. It is done by the Antichrist. Es algo que hace el anticristo, This one who opposes God, este que se opone a Dios, this one who wants to glorify himself, este que se quiere glorificar a sí mismo, this one who wants to be greater than God. este que quiere ser más grande que Dios, He is going to go into the Holy of Holies. va a entrar al lugar santísimo He's going to take his seat upon the mercy seat y se va a sentar sobre el propiciatorio to show himself that he is God. para manifestar que Él es Dios. And be very clear about something. Y estemos muy claros en algo. Israel will reject him. Israel lo rechazará. There is not one verse in the Bible No hay un solo verso en la Biblia that says Israel will receive the Antichrist. que diga que Israel recibirá al anticristo. The purpose of the building of the next temple El propósito de la construcción del próximo templo is not for Israel. no es para Israel, It is for the Antichrist. es para el anticristo. Why? ¿Por qué? What does he want to do? ¿Qué quiere hacer él? He wants to manifest that he is God. Él quiere manifestar que es Dios. So that abomination, Así que esa abominación, the abomination of desolation, la abominación desoladora, has to happen before the rapture. tiene que ocurrir antes del rapto. Now, let me just challenge you on Y te something. voy a retar en algo. Many people believe in this doctrine of the imminency. Muchas personas creen en esta doctrina de la inminencia. What do they say? ¿Qué dicen ellos? That there's no additional events that have to happen Que ya no tiene que pasar nada más before the rapture. para que venga el rapto. If you go on the internet Si vas a internet and you just ask Bible verses about the doctrine of imminency, y pides que te dé versículos bíblicos sobre la doctrina de la inminencia, and if you go through the list that you'll find, y lees toda esa lista de versículos que te va a mostrar, it tells us to watch. te dirá, vigilen. Well, we see the Bible says that many times. Bueno, vemos que la Biblia dice eso muchas veces. It tells us to be ready. Dice que debemos estar listos, It tells us to be expecting. que debemos estar expectantes. But none of those verses Pero ninguno de esos versículos tell us that the rapture can happen at just any time. dice que el rapto puede ocurrir en cualquier instante. What did Messiah say in verse 15? ¿Qué dice el Mesías en el versículo Matthew 15? 24, verse 15. Mateo 24, 15. He says, when you all see the abomination of desolation Dice, cuando todos ustedes vean la abominación desoladora, spoken by the prophet Daniel, de la cual habló el profeta Daniel, then let the disciple know. entonces que el discípulo sepa, The one who's studying God's word will understand. ese que lee la Biblia entenderá. And then what happens? Entonces, ¿qué ocurrirá? Well, when you look at verse 16, Cuando ves el verso 16, there's that change. ves ese cambio. No longer does he speak about the church. Ya no va a hablar más de la iglesia, He turns his attention to Israel. porque él volverá su atención a Israel. And he says Israel will have great troubles. Y dice que Israel tendrá graves problemas. In Matthew chapter 24 and verse 21. Mateo 24, 21. And it's going to be the worst time of suffering ever for the Y Jewish people. será el peor tiempo de sufrimiento en la historia para el pueblo judío. But when you get to verse 29, 30, and 31, Pero cuando llegas a los versículos 29, 30 y 31, we have the sign of the second coming. verás la señal de la segunda venida. Messiah is going to return. El Mesías regresará It's not the image for the rapture. y no es una imagen del rapto, It's the second coming. es la segunda venida. What is Messiah going to bring into the world when he comes the second time? ¿Qué traerá el Mesías cuando venga por segunda vez? Well, we should know. Ya deberíamos saberlo. It says the wrath
of God. la ira de Dios. He's going to be that wrathful Lamb of God. Él será ese cordero de Dios lleno de ira. And what does this wrath produce? ¿Y qué produce su ira? Well, God's judgment Bueno, el juicio de Dios always brings about an outcome. siempre da como resultado, trae un resultado. When God's judgment comes, Cuando viene el juicio, it establishes His order. eso establece su orden. That's what we can expect. Eso es lo que debemos esperar. The order of God. El orden de Dios. What order of God? ¿Qué orden de Dios? The kingdom order. El orden del reino. And we will experience that. Y vamos a experimentarlo. Where? ¿Dónde? Not in this world. No en este mundo. Because when the rapture happens, Porque cuando ocurra el rapto, where are we going? ¿a dónde vamos? Well, just read Revelation chapter 7 and verse 9 and 10. Apocalipsis 7, versos 9 y 10. We are going to appear Vamos a aparecer before the throne of God. delante del trono de Dios, Where we're going to be demonstrating something. donde estaremos demostrando algo. What will we have in our hands? ¿Qué tendremos en nuestras manos? Not palm leaves, No hojas de palma, but a palm branch. sino ramas de palma. Now, this, according to the law, Esto de acuerdo con la ley, in Leviticus chapter 23, en Levíticos 23, we are commanded during the Feast of se Tabernacles nos ordena que durante la fiesta de los tabernáculos to gather 4 types of vegetation. reunamos 4 clases de vegetación. And the main type is the palm branch. Y la clase principal es la rama de palma. And what do we do with these palm ¿Y branches? qué haremos con esas ramas de palma? We wave them Las ondearemos in 6 directions. en 6 direcciones. Why 6 directions? ¿Por qué en 6 direcciones? The number 6 relates to grace. Bíblicamente el número 6 tiene que ver con la gracia. We are going to be proclaiming the grace of God, Estaremos proclamando la gracia de Dios which caused us to experience salvation. que causa que experimentemos la salvación. We're not praising self. No estamos alabando al sí We're not mismo, pointing to our good deeds. ni estamos siendo salvos por nuestras buenas But we're obras, praising God sino que alabamos a Dios for trusting and depending upon Him. porque confiamos y dependemos de Él. That's why we're saved. Por eso somos salvos. So when we look at 2 Thessalonians chapter 2, Así que cuando miramos 2 Tesalonicenses capítulo 2, let's summarize. resumiendo, That day of Christ, ese día de Cristo, the rapture, el rapto, will not come until the apostasy. no vendrá hasta que primero venga la apostasía. What's the purpose of the apostasy? ¿Cuál es el propósito de esa apostasía? It will reveal the man of sin. Revelar al hombre de pecado. And what is that way that he will reveal himself? ¿Y cuál será la manera como Él se revelará a sí mismo? Going into the Holy of Holies. Entrando al lugar santísimo del templo, Taking a seat between the 2 cherubim sentándose entre los 2 querubines and proclaiming that he is God. y proclamándose a sí mismo como Dios. Let me conclude by saying this. Concluiré diciendo esto. When we look at the end of Matthew 24, Cuando vemos el final de Mateo 24, verse 31, verso 31, we see something. vemos algo. We see that Messiah is committed to something. Vemos que el Mesías está comprometido con algo. He will send forth his angels Él enviará a sus ángeles into the 4 quarters of the earth, hacia los 4 ángulos de la tierra. meaning north, south, east, and west. Eso quiere decir norte, sur, este y oeste. To do what? ¿Para hacer qué? To gather up the elect. Para reunir a los elegidos. Now, in the Gospels, En los evangelios, when Christ uses the term elect, cuando Cristo usa el término he's elegidos, talking about the Jewish people. está hablando del pueblo judío. He's going to bring that remnant back to the land. Él traerá a ese remanente de vuelta al Cordero, He's bringing them back now. de vuelta a la tierra de Israel, quise decir. But any that have not returned, Pero los que no han regresado aún todavía para ese momento, the angels of Christ dice que los ángeles de Cristo are going to gather them up. los van a reunir. And here's the message. Y aquí está el mensaje. If Messiah is not forgetful for Israel, Si el Mesías no se va a olvidar de Israel, he will not be forgetful for his disciples, tampoco se va a olvidar de sus discípulos, for the church. de la iglesia. We can have an absolute confidence Podemos tener plena confianza, based upon God's grace, basado en la gracia de Dios, his mercy, su misericordia, his promises. sus promesas, He does not lie. porque Él no miente.
that if you have received the gospel, que si tú recibiste el Evangelio, you will not be left. no serás dejado, You will be gathered serás reunido, because he has promised. porque Él lo prometió. For all of the church. Para toda la iglesia lo prometió. Father God, we praise you. Padre Dios, te alabamos. We exalt your holy name. Exaltamos tu santo nombre. We thank you for your truth. Te damos gracias por tu verdad. We bless you for your Te word. bendecimos por tu palabra. Not the foolishness of preaching, No la tontería de tu palabra. but the truth of your scripture. Perdón, no la insensatez de la predicación, sino la verdad de tu palabra. We praise you for your word. Te alabamos por tu palabra, It has no errors. que no tiene errores, It is faithful for teaching and reproving, que es fiel para enseñar y para reprender, so that we are faithful, para que seamos fieles, we are obedient, obedientes and we have a y testimony tengamos un testimonio that pleases you. que te agrada a ti. In your precious name we pray. Oramos en tu precioso nombre, The name of Yeshua our Messiah. el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amen. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.